Quiero extenderles una bienvenida a esta serie. Es una serie basada en el libro de los Salmos. No vamos a poder cubrir todos los salmos, obviamente, pero vamos a tratar de enfocarnos en aquellos salmos que nos van a ayudar a comprender, a entender la importancia de un despertar, de un reavivamiento espiritual en nuestras vidas. El diccionario dice y define la palabra reavivir o reavivamiento como una acción de volver a la vida, pero tiene un calificativo muy importante, y la forma como el diccionario lo califica es con intensidad. Es el caso del médico que está en el salón, en la sección del hospital de cuidados intensivos, y le llega un paciente y viene casi muerto. El doctor mira la situación de su paciente y determina que es importante actuar intensamente y de manera rápida, urgente. Da las instrucciones, traen los aparatos y le provoca 1 o 2 o 3 shocks directos al corazón, porque el doctor sabe que necesita volverlo a la vida y lo tiene que hacer con intensidad. Algo así es lo que sucede en los salmos. Los salmos están llenos de emociones intensas. Están los dos extremos, las emociones negativas, bajas, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, soledad, momentos de crisis que han provocado emociones extremas, emociones intensas en el aspecto negativo, en el aspecto hacia abajo. Y sin embargo también encontramos en los salmos las otras emociones, las emociones positivas, alegría, gozo, paz. La experiencia de la presencia de Dios es tan real en los salmos que provoca una exclamación de cantos y alabanzas. Y ese corazón que se sentía opacado o triste, o quizás estaba bajo la opresión de la culpa y la tristeza, gracias a esos mensajes de los salmos, descubrimos que el individuo, ya sea David, Asaf, Salomón o Moisés o cualquiera de los autores de los salmos, hay un despertar en ellos, y lo maravilloso es que ese despertar generalmente desemboca en canto, en alabanza, en plegaria de gratitud y de exaltación a nuestro Dios. Los salmos están divididos en 5 libros. Y cada libro pareciera tener su temática, su propósito, su objetivo. Vamos a tratar de estudiar por lo menos un salmo de cada una de estas secciones. Y a través de esta semana vamos a procurar detectar, enfocarnos en esos pasajes que nos van a ayudar a comprender la importancia de cómo quizás ayudar al prójimo a que tenga un reavivamiento espiritual, al hijo, la hija, el esposo, la esposa, o quizás tú y yo. Encontraremos en los salmos las pautas que nos van a reanimar, nos van a despertar, y como aquel valle de huesos secos en Ezequiel, descrito de manera tan puntual por el profeta, descubrimos algo significativo. Ese valle de huesos secos llega ese momento de su despertar no por sí mismos. Los huesos están secos, están muertos, pero es gracias a la intervención divina, gracias al accionar de Dios, gracias
a que el médico divino aplica ese shock eléctrico, es decir, el poder del Espíritu Santo, que ese valle de huesos secos vuelve a la vida, se conforma un gran ejército. Y si leemos con cuidado ese pasaje, en la semana lo vamos a estar mirando, descubrimos que ese valle de huesos secos, al despertar, llegan a comprender la importancia de reconectar con el Dios del pacto. Una vez más ese valle de huesos secos descubre la importancia de entrar en ese nuevo pacto con su Creador, su Redentor y su Salvador. Cuando se estudian los Salmos, descubrimos que es una fuente de agua maravillosa. Usted puede ir a los Salmos una y otra vez y siempre va a descubrir algo sorprendente, y es que el agua que se bebe de este manantial de los Salmos es un agua diferente, es una agua deliciosa, es una agua fresca que verdaderamente va a saciarnos. Y como dijo un autor, cada vez que voy a los Salmos descubro que esta es una agua fresca que viene del mismo trono de la presencia de Dios. Y con razón, todos los Salmos, cada vez que usted y yo visitemos esos maravillosos mensajes, vamos a descubrir que de una u otra forma la sed de nuestra alma estará siendo saciada. Desde el primer salmo descubrimos que hay una decadencia, hay un estado de muerte, hay un estado de separación, hay un estado, una condición de alejamiento de Dios, de su palabra, de su voluntad, de su ley. Y en el Salmo número 1 ya pone la pauta, nos da los dos grandes caminos, los presenta. Y de hecho pone el énfasis en el camino de los justos, porque ahí es a donde nos quiere llevar. Y encontramos en las palabras de apertura cuán bienaventurado es el hombre. Y podemos añadir, debemos de añadir, incluir la mujer, el joven, el niño, el adulto, el anciano, el que es miembro de la familia de Dios y aquel que no es miembro de la familia de Dios. De igual forma, va usted a ser bienaventurado si toma la decisión correcta. Si tomo la decisión correcta, yo seré bienaventurado. El hombre que no anda, que no camina en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ya de entrada el salmista nos da una descripción de las consecuencias de nuestra decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos vida o queremos muerte? ¿Queremos estar con Él o queremos terminar alejados de Él? La decisión es nuestra. El consejo que nos da el salmista es: no andes en el consejo de los impíos. Isaías nos recuerda que el príncipe de paz, Dios es el príncipe de paz, sabio, consejero. Así que o escuchamos el consejo de Dios o escuchamos el consejo, como dice aquí, de los impíos. El consejo de Dios siempre va a ser para vida. El consejo de los impíos va a ser como aquellos jóvenes que aconsejaron a uno de los reyes de Israel y finalmente terminaron en la derrota. El reino de aquel rey se vino para abajo. Y hoy día nuestro pequeño reino, llámese la familia, se viene para abajo cuando no escuchamos el consejo de Dios.
ni se detiene en el camino de los pecadores. Con frecuencia vamos a descubrir que ese detenerse es para observar, para escuchar, para oler, comer, experimentar lo que los pecadores están viviendo. Y las tentaciones y las fuerzas del mal se vuelcan sobre nosotros y nos van a arrebatar la fe, nos van a arrebatar nuestra esperanza, van a querer cancelar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Por eso el consejo dice, no se detiene. Si en realidad tú y yo deseamos un verdadero reavivamiento que venga de lo alto, no vamos a escuchar el consejo de los impíos, pero tampoco nos vamos a detener en el camino de esos pecadores, a ver, observar, oler y convivir en el accionar de ellos. El tercer consejo dice, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Los escarnecedores son los burladores. Son aquellos que se burlan de Dios, se burlan de la palabra, se burlan de la voluntad de Dios, se burlan del Evangelio, se burlan de la esperanza, se burlan de la ley de Dios, se burlan de la iglesia, se burlan de los cristianos. Los escarnecedores no tienen sentido de respeto ni a Dios ni al prójimo. Y es lógico porque cuando pierdes respeto a Dios, muy rápido perdemos respeto al prójimo. Y con demasiada rapidez empezamos a ver que la planta, el árbol de la vida de ese individuo escarnecedor se seca. Los impíos, los pecadores escarnecedores son plantas secas que necesitan ser revividos. Y tú y yo somos aconsejados por el salmista, no los escuches, no te detengas, no te sientes con ellos. Si en realidad tú deseas tener una experiencia de vida espiritual, de regocijo espiritual, pon atención al consejo del salmista. Ahora, noten la metáfora del árbol. Versículo 3 dice, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la fuente. Esa es la fuente para nuestro crecimiento y solidificación espiritual. Si no hay un sólido cimiento, el edificio no se va a sostener. Y la palabra de Dios a través de la Escritura nos confirma de una y de otra manera que la ley de Dios es esa base, es ese cimiento sólido sobre el cual debemos de construir. Porque le va a dar un sentido de ética, de moral y de bendición. Porque la ley de Dios es santa, justa y buena. Es santa porque refleja el carácter santo de Dios. Es justa porque refleja los principios de justicia divina. Es eterna. La ley de Dios, sus 10 mandamientos son de eternidad y van por eternidad. Y hoy en la historia y la experiencia humana llegan a ser una gran bendición para aquellos que realmente desean mantenerse vivos y no quieren llegar un día medio muertos al quirófano como aquel enfermo que está a punto de morir. Y ahora sí la metáfora, el versículo 3, aquellos que ponen atención al consejo divino y buscan crecer y edificar su vida en ese cimiento de la eterna ley de Dios, noten, los compara, serán como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Con frecuencia uno escucha personas que se quejan porque no les resulta nada en su vida. Es un fracaso y otro fracaso y una pérdida y otra pérdida. Y se sienten que en la vida todo les está siendo arrebatado.
todo esfuerzo, todo sacrificio se los arrebatan. Y se quedan ellos frustrados, molestos, inquietos, inseguros, se quejan contra Dios, o decidimos darle la espalda a Dios, como el pródigo le dio la espalda a su padre. Y lo que es peor, ese individuo que es como un árbol que está destinado a crecer, a ir hacia las alturas, de repente se marchita a un lado, una sección, otra parte del árbol, las ramas, las hojas, todo empieza a marchitarse, empieza a caer. Y lo que estaba tenía el potencial de ser un árbol maravilloso, ahora es un árbol seco. Pero hay una razón para eso. Hay una relación muy estrecha entre la condición y la salud de ese árbol y el primer consejo que le da el salmista a todos los que estudiamos la palabra. El salmista no dice, no vayas con los pecadores, no camines con ellos, no andes en sus juegos, no sigas su vida y su estilo de vida, no te sientes con ellos. El árbol que realmente desea ser fructífero y crecer y verdaderamente cumplir su propósito en esta tierra, que es cuán importante es para ese árbol, lo primero es mantenerse con vida, es el escuchar el consejo de Dios. Es el echar raíces profundas en la ley de Dios, en la palabra de Dios. El verdadero revivamiento no viene aparte del agua o aparte separados de la obediencia a la ley de Dios. El verdadero revivamiento no viene cuando le damos la espalda a Dios. Tu vida y la mía se van a mantener como un árbol verde y fructífero y que va a ser de bendición para otros solo en la medida que escuchamos el consejo divino, que mantenemos ese camino vertical y en obediencia a la ley de Dios, y cuando nos acercamos a ese bendito arroyo de aguas cristalinas que, como dije al principio, son aguas que vienen, que emanan de la misma presencia de Dios. El árbol no se puede mantener verde, alejado del agua, separado del agua. El árbol necesita constantemente beber, sus raíces tienen que estar constantemente absorbiendo esa agua de lo profundo de la tierra. Por eso, la comparación que hace el salmista dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ahí está la muerte espiritual, comparada con el árbol verde. Si realmente deseamos un verdadero revivamiento, tenemos que escuchar el consejo de Dios, tenemos que ser obedientes a la ley de Dios y debemos echar raíces profundas en la palabra de Dios. Los impíos no lo hacen y por eso terminan como paja seca, hojas secas que el viento lo lleva para cualquier lado, en cualquier dirección. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio y los pecadores en la congregación de los justos. Qué importante es que podamos comprender la relación que existe entre el escuchar el consejo de Dios, la obediencia y el cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios con el árbol verde. Por eso termina diciendo el Salmo, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios sabe, desde un principio así lo estableció, las leyes de la naturaleza. Se siembra una semilla, germina, crece, desarrolla, da su fruto. Cuán hermosos son esos árboles secuoyas, por dar un ejemplo, árboles centenarios que siguen dando
ramas extendiéndose estas. Puede uno mirar allá en lo alto esas ramas verdes por una razón sencilla, porque han echado raíces profundas. Y tú y yo podremos volver a la vida, podremos ser ese árbol verde en la medida que seguimos el consejo de Dios. Si nosotros nos alejamos del camino de Dios, si nos alejamos de la ley de Dios y decidimos no ponerle atención, no aplicarla en nuestra vida, si decidimos nosotros no beber del agua fresca de la palabra de Dios que emana de la misma presencia divina, una cosa está garantizada, y es que ese árbol que ha sido destinado para ser fructífero y crecer y dar fruto, terminará siendo paja. En ese árbol no habrá revivamiento, en ese árbol no habrá fruto. De ahí que la decisión es tuya y es mía. Y los salmos nos van a retar, nos van a desafiar para que tomemos el camino de los justos. El salmista nos va a ayudar a entender que en el pasado, en la historia pasada, ya podemos mirar el camino de los impíos y sus consecuencias, el camino de los justos y sus bendiciones. La decisión es tuya y es mía.